versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Se preguntará por qué Salmo 51 hoy, si estamos con la serie de Primera a los Corintios, y hemos estado con esta serie por prácticamente todo lo que va del año, salvo sus interrupciones en la Semana Santa, un mes que atendimos el tema de la mayordomía cristiana y luego continuamos con el libro de Corintios. La respuesta es sencilla. Los últimos 2 domingos, ante los domingos 2 anteriores, hemos estado hablando de 1 Corintios 5, un pasaje duro, un pasaje difícil, un pasaje que ha llamado nuestra atención de una manera contundente, en donde el apóstol Pablo ha hablado a una iglesia en Corinto y a la distancia, a la iglesia de este tiempo, a todas las iglesias de este tiempo, a la nuestra también, respecto de algunos pecados que no deben de ser tolerados dentro de la iglesia, dentro de la familia. Hablábamos estos 2 últimos domingos respecto del pecado terrible de la inmoralidad sexual. Fue un tiempo de reflexión, un tiempo donde el Señor, a través de su palabra, habló al corazón de muchos de nosotros. Algunos de nosotros nos sentimos un poco ofendidos con eso. Algunos otros no tanto. Algunos a lo mejor ni caso hicieron. Sin embargo, sí estuvo ahí la palabra predicada y la reacción espiritual que debe de ser producto de la proclamación de la palabra va dirigida al corazón del hombre. De tal forma que era importante, no solamente en la dinámica de la vida espiritual de la iglesia, lo que dice la palabra, todo el consejo de Dios, señalar el pecado como pecado, tenemos que señalarlo, es nuestra responsabilidad. Tenemos que procurar para nosotros una iglesia pura, sin mancha, santa. Debemos exigirnos santidad, de tal forma entonces que no podemos sacar de la palabra los pasajes que nos lastiman un poco, y esto la semana pasada y la antepasada fue predicado en nuestra iglesia. Pero tenemos que cerrar un poco el ciclo, y a propósito hoy de la Santa Cena que vamos a tener, consideramos oportuno, alguien me recomendó esto y lo consideré oportuno, predicar sobre el Salmo 51, porque en nuestra vida cristiana, en la vida espiritual del creyente, también está señalado el pecado. Hacemos análisis de nosotros, nos encontramos pecadores culpables de muchos pecados, pero también tenemos que ser enseñados, empujados hacia la confesión, hacia el arrepentimiento, llevarnos nuestras vidas también hacia este encuentro con el Señor, que nos llame, que nos perdone. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué camino tomamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ejemplos tenemos en la palabra respecto de la confesión de pecados? Entonces podemos decir: sí, he caído en estos pecados, o en estos o en otros, he cometido esta clase de pecados, este o el otro. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo regreso al camino? Decíamos las semanas anteriores que el Señor ha tenido misericordia, por supuesto, de personas que se alejaron de Dios y que después el Señor llamó otra vez y los trajo a su comunión. Y esto es algo que buscamos ahora nosotros predicar, para que juntos todos nosotros, ustedes y yo, hermanos, que somos pecadores, podamos tener las herramientas espirituales para venir al Señor en confesión. Este pasaje del Salmo 51 es muy conocido. De los salmos penitenciales, quizá, digamos, es el más conocido, el que más nos aprendemos como de memoria. La mayoría de nosotros sabe y entiende el contexto en el cual está escrito este salmo. Muchos lo conocen, otros no. Pero quiero solamente recordar, traer a la mente de todos nosotros, que este salmo es producto de una experiencia de uno de los más grandes personajes de la Biblia. Y estoy hablando del rey David. Nosotros conocemos al rey David, sabemos que es un hombre conforme al corazón de Dios, sabemos que David fue un hombre humilde, sí, pero que llegó un momento en el que no fue tan humilde, abusa un poquito de su situación como rey, tiene una comunión buena con Dios, pero es un hombre que es susceptible a caer en los pecados que todos los hombres podemos caer. Recordamos un poco a Santiago cuando nos habla de Elías, y Santiago nos dice que Elías
ser un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y creemos nosotros también que David era un hombre que también tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué pasiones, no? Porque David verdaderamente lo conocemos como un hombre por su pecado de grandes pasiones. Así es que sabemos de David. David era un hombre regenerado, no nos queda la menor duda. Era conforme al corazón de Dios. Es más, de Jesús se dice que él es hijo de David. Conocemos a David porque David de alguna manera fue el gran rey de Israel. Antes, recordará, no había rey en Israel. Dios estaba haciendo el gobierno completo del pueblo hasta que el punto que el pueblo, después de ser juzgado por diferentes jueces, le pide a Samuel, queremos un rey como las otras naciones, y Samuel se queja un poco con Dios. Dice Dios, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Quieren rey? Dales un rey. Bueno, les dieron un rey. Y así vino Saúl. No les fue tan bien con Saúl. Tampoco les fue muy bien con David, pero David de alguna manera unifica el reino y de alguna forma entonces también camina de acuerdo a los planes del Señor David con este reino. A partir de ese momento el reino se une y posteriormente se va a dividir en dos reinos y la historia de Israel va a continuar hasta nuestra época. David, pues, ese es un personaje muy importante, pero es un personaje que lo tenemos que entender a la luz de lo que la palabra nos dice. No lo tenemos que idolatrar, no tenemos que pensar que David es perfecto. Debemos de ver a David tal y como la Biblia lo pone, lo pinta. Conocemos su pecado. El pecado de David fue terrible. Bueno, uno de sus pecados, él adulteró con Betsabé. Y hablábamos 2 domingos anteriores de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de estas cosas, de la pornografía tan contundentes y tan firmes. Pero ahora David cae en un problema de esta naturaleza. Es un pecado así, de inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Él peca adulterando con una mujer que no era la de él, obviamente, y comete ese pecado. Y luego, para tapar ese pecado, comete otro, que es el asesinato de Urías, hitita, esposo de Betsabé. Y ya sabe, un pecado, para taparlo hay que cometer otro pecado, y entonces ya uno se pierde un poco en esta dinámica de pecado tras pecado tras pecado. David lo cometió. Pudo haber David cometido más faltas, más pecados, si no hubiese habido él en un espíritu de contrición. Sin embargo, David tuvo este espíritu de contrición, quizá no por conclusión propia, sino porque Dios le mandó un profeta de su época, Natán el profeta, que va con David y le hace ver a David que él ha pecado contra Dios. De tal forma que entonces, después de que Natán habla con David, David se entera, se da cuenta, percibe ahora que finalmente sí es culpable de pecar delante de Dios. Ahí hubiera quedado la cosa. ¿Cuántas personas en el mundo no son señalados con su pecado, no son enfrentados a su pecado, y queda ahí el asunto? ¿Cuántas personas de nuestro tiempo se les señala su pecado, son conscientes de que han pecado contra Dios, que son conscientes que han hecho mal delante de Dios, y no les importa y siguen con su pecado? Digo yo, contumaz y rebeldemente. Muchas personas. David no. Si tenemos que tener una enseñanza de parte del rey, es la enseñanza de cómo él llega a la conclusión de que peca, llega a la conclusión de que se equivoca, que ofende a Dios, y entonces él pide perdón al Señor, él viene en confesión delante del Señor y escribe maravillosamente el Salmo número 51. Usted tiene ahí en el encabezado que este salmo es cuando, después que se llevó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Si es que entonces viene David, una vez descubierto su pecado, una vez puesto a la luz su pecado, él entendiendo que debe venir delante del Señor en confesión, entonces escribe y nos cuenta en este maravilloso salmo penitencial su experiencia de confesión, experiencia maravillosa, que viniendo de un rey, de un hombre tan importante, diríamos nosotros, un hombre tan importante, tan trascendente, de tanta credibilidad en el reino, pues puede hacer lo que le dé la gana, porque es rey. Pero David viene con una actitud muy humilde delante del Señor. En puntos muy particulares, viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Imagínese usted a un rey viniendo con un corazón contrito y humillado. Se postra delante del Señor.
De tal forma entonces que escribe este salmo. No vamos a estudiar todo el salmo, es muy largo, no tenemos tiempo para hacerlo, pero vamos a dedicarle un poco de tiempo a los primeros versículos de este salmo, que son importantes en la reflexión de esta tarde. Hemos pecado, tenemos que ir al Señor, tenemos que pedir perdón al Señor, y este pasaje nos puede dar algún poco de instrucción y de dirección al respecto de cómo hacer este asunto de la confesión, cómo pedimos nosotros perdón. Una cosa que tenemos que rescatar, que es muy muy importante, es que David entiende la responsabilidad personal que tiene en su pecado. Si usted analiza en la versión Reina Valera 60 que cotidianamente usamos aquí, en los primeros 3 versículos, 7 veces emplea la palabra mí o mis, lo que nos hace a nosotros saber que está hablando de él, responsabilizándose él. Lo descubrimos. Dice allá: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas veces, 7. Esta manera de expresarse en esta traducción que tenemos es interesante porque nos habla de David que está asumiendo la responsabilidad de su propio pecado. Son mis rebeliones, no de otros. Son mis maldades, no de otros. Son mis pecados, no de los otros. Yo no puedo confesar los pecados de nadie más. Solo me hago responsable de los míos. Son mis rebeliones, son mis maldades, son mis pecados. Ahora que si mi hijo peca, él es responsable. Y si mi esposa peca, ella es responsable. Y si mi hermano de la iglesia peca, él es responsable. David está diciendo aquí, son mis pecados, mis maldades, mis rebeliones. Asume la responsabilidad. Y luego, para llevarnos más allá a lo largo del Salmo y en el 32, él hace énfasis en esto. En el versículo 3 dice, reconozco mis rebeliones. En el 4, he hecho lo malo yo delante de tus ojos. Y en el 32, Salmo 32, verso 5, que es un salmo paralelo a este, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Son suyas. Él cometió el pecado. Pero luego, para darle más fuerza a esta expresión, en el versículo 4 encontramos esta expresión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Esta expresión la podemos entender de 2 maneras. Una forma de entenderla, y que es verdad, es que David está diciendo, contra ti y solo contra ti he pecado. Solo contra ti. Ahora, nosotros sabemos que efectivamente David pecó contra Dios. Todo pecado, amado hermano, todo pecado es en contra de Dios. Todo. El primer ofendido en el pecado del hombre es Dios. Por supuesto que también contra quien pecamos, ¿no? También hay ofensa. Afortunadamente contra quien pecamos lo tenemos en vida y podemos ir y pedirle perdón cara a cara. Pero cuando ofendemos, cuando transgredimos la ley de Dios, cuando vamos en contra de su voluntad, pues cuando desobedecemos a Dios, entonces contra Él pecamos. David dice, contra ti y solamente contra ti he pecado. Además, he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay manera de que yo me pueda escapar de esto. Contra ti solo he pecado. Pero hay una manera distinta de entender también contra ti solo he pecado. Y hay una curiosidad gramatical. Porque nosotros sabemos, hoy ya no, hoy la Real Academia de la Lengua ya dice que se puede escribir como sea, pero la Real Academia de la Lengua ha hecho grandes cosas raras. Pero la palabra solo, cuando yo era chamaco y estudié el idioma, pues el español, la palabra solo podía ponerse con acento o sin acento. Usted lo debe de recordar, ¿no? Solo con acento o solo sin acento. Desde luego estoy hablando de la primera O, ¿no? Si no diría solo, usted está medio raro. Pero solo, ¿no? Con acento o sin acento. Cuando la palabra solo tenía acento, entonces sustituía a este adverbio, solamente, ¿no? Es decir, solo me queda uno, solamente me queda uno, y se acentuaba. Pero cuando la palabra solo venía sin acento, no sustituía solamente, hablaba de uno mismo, yo solo. Y nadie más, yo solo.
Ahora, la Reina Valera 60, atendiendo un poco este asunto, sí se sabe, los que escribieron en español esto solo con acento y solo sin acento. Hay muchos pasajes en donde solo está con acento y muchos que están sin acento. Por lo tanto, sí lo sabían. Y cuando traducen el Salmo 51 y lo escriben, este versículo número 4 lo escriben sin acento. Por decir, ahí está, en su Biblia. Hay algunas otras Biblias, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, otras que lo tienen con acento, es decir, lo traducen de manera diferente. Sin embargo, solamente para matizar la importancia de esto, si tomamos en cuenta que el solo puede ser contra ti, solo, nadie me ayudó, he pecado, también tiene sentido. Contra ti, yo solo. Qué interesante es esto. Desde luego que solamente contra él hemos pecado, sí es cierto. Pero ¿qué cree? Que contra él solo, sin ayuda de nadie, he pecado. Eso está en contexto con el resto, porque está diciendo mis rebeliones, mis maldades, mi pecado, mis transgresiones en el 32:5. Pero yo solo, sin ayuda de nadie, he pecado. Interesante, porque David bien pudo haberle dicho: Señor, mira, sí pequé, adulteré con Betsabé, pero Señor, se anda bañando encuerada allá en el rincón, salgo del castillo, salgo al balcón y ahí está. Es culpa de Betsabé. Si no hubieses dicho una mujer tan guapa, tan hermosa, pues de buen parecer, pues yo no hubiera pecado. Es culpa de Betsabé. Y la muerte de Urías, pues también es culpa de Betsabé, porque si ella no hubiese facilitado la tarea, pues yo no hubiera matado o mandado matar al marido. Yo no tengo la culpa, Dios. La culpa la tiene, y entonces empezamos a tratar de justificarnos a nosotros echándole la culpa a otro. Y cuando yo era chamaco, hacía esto. Mi papá me regañaba y me decía: ¿por qué hiciste esto? Mi hermano. Yo hubiera estado tranquilo, pero él me impulsó. Pues por culpa de él. Ahora, ¿por qué fuiste grosero con tu mamá? Es que me provocó. Pero normalmente echamos la culpa a alguien más para justificar nuestro propio pecado, ¿no es cierto? Incluso hemos llegado al punto en donde hasta culpamos al diablo. ¿Por qué pecaste? Ahí ese diablo me pone las tentaciones. Amado hermano, pero el diablo no tiene lugar con nosotros. Debemos de asumir la responsabilidad de nuestra falta. Hemos de asumir la responsabilidad de nuestro pecado. David no dijo: Satanás me tocó para que yo adulterara y matara. No culpó tampoco a Betsabé. Él viene con un corazón contrito y humillado. Él viene en una apertura completa, con una disposición de confesión, asumiendo su propia responsabilidad delante de Dios. Dice en el Salmo 32: no cubrí mi iniquidad. No te escondí nada, soy culpable completamente del pecado que cometí. Yo, mis rebeliones, mis maldades, mi pecado, solo yo, nadie más tiene la culpa de esto. Nadie más. Así que entonces, para que nosotros podamos venir en confesión delante de Dios, tenemos que ir bajo este principio. Venimos a confesar delante de Dios nuestro pecado, pero el nuestro, amado hermano, sin culpar a otro. Sin culpar a otro. ¿Por qué no te congregas más? Pues eso es la culpa de la iglesia, son bien hipócritas. No culpes a los demás. ¿Por qué cometiste este otro pecado? No culpes a los demás. No hay forma, amado hermano. El creyente, en el creyente mora el Espíritu de Dios en él. Y tiene la posibilidad de salir adelante enfrentando su pecado delante de Dios con la honestidad que el hombre espiritual debe de tener. El hombre que no es creyente, pues el hombre que no es salvo, ese puede culpar a todo el mundo, pero también es culpable él mismo de su propio pecado. Pero usted creyente, nosotros regenerados, no podemos culpar ni a la sociedad ni a la política. No podemos culpar al mundo moderno que nos rodea y que por el mundo entonces cometemos una gran cantidad de pecados. No culpemos a los padres ni a los hijos. No culpemos a la esposa o al esposo. No culpemos a la iglesia. Asumamos la responsabilidad personalmente de nuestro pecado. Mis rebeliones, mis maldades, mi pecado. Contra ti solo, yo, nadie me ayudó, soy capaz de pecar y de pecar mucho. Así que entonces David nos enseña que cuando él viene en confesión siendo el rey,
él reconoce en su propia condición su propio pecado. Pues algo que ha sucedido siempre, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, ahí empezó todo, porque vino el Señor a cuestionar a Adán y le dijo: la mujer que tú me diste. Ya empezaron a culpar a otro. Y eso es la tendencia pecaminosa de los hombres, ¿no es cierto? Hoy día culpamos a otros. Una vez me dijo una esposa: pastor, yo no me hubiera divorciado si usted hubiera actuado a tiempo. Entonces soy culpable. Asumamos la responsabilidad de nuestro propio pecado. Una vez que asumimos la responsabilidad de nuestro propio pecado, una vez que decimos: sí, soy yo, fue mi naturaleza, fue mi pecado, fue mi desobediencia, entonces venimos al Señor así, reconociendo que soy yo y que nadie me impulsó para hacerlo. Soy yo, porque bien pude haber dicho: no lo voy a hacer. Bien pude haber dicho: no me meto en esto. Bien pude haber dicho: no debía haber dicho esto. Soy yo. Luego entonces, David lo que hace es que nos lleva a hablar acerca de este proceso del Señor que nos va limpiando de pecado. Nos enumera sus pecados. Note usted en el versículo 1 y 2 cómo nos habla de su pecado. Él dice, por ejemplo, borra mis rebeliones. Entonces ahí está el pecado, la rebelión, 1. En el 2, lávame más y más de mi maldad. Ahí hay otro pecado. Y finalmente dice, límpiame de mi pecado. Entonces tenemos 3: rebeliones, maldad y pecado. Eso es algo para que nosotros nos identifiquemos con David. En David había rebelión. Eso nace del corazón de David, eso nace del corazón del hombre. Es natural que el hombre se rebele contra Dios. ¿Y sabe por qué es natural? Porque hay cosas de Dios que no nos parecen como muy lógicas, y entonces hay rebelión. Ahora, Dios dice que tengo que hacer esto, la verdad es que no lo veo lógico, voy a hacer lo contrario. Eso es rebelión. No te rebeles. Mi mamá decía: no te rebeles, ya te di una orden, obedéceme. Es que es un rebelde. Ahora, nosotros nos rebelamos cuando desobedecemos a Dios sabiendo lo que nos ha pedido. Y nos rebelamos ahí. Cometemos el pecado sabiendo que está prohibido. El borracho, el que toma, a veces toma sabiendo que es pecado. Sí sé que estoy haciendo pecado, pero una no es ninguna. El que adultera, adultera sabiendo que es pecado. Nadie se va a enterar. El que fornica, fornica sabiendo que es pecado. Bueno, al fin nos vamos a casar. Lo hace conscientemente y hay una rebelión del hombre delante de Dios. Se rebela. Eso es pecado. La maldad también surge del corazón del hombre, pero la maldad es la intención maliciosa de pecar. Es lo que está en el corazón del hombre y que produce la comisión del pecado. Es lo que está dentro de nosotros y que hace que nosotros pequemos. ¿Qué malo fui? Porque mentí. Pues sí, por la maldad mentí. Es lo que está albergado en el corazón, y David lo sabía. David lo sabía. David sabía que en su corazón había esta rebelión y que en su corazón había esa maldad que arrojaba un pecado de comisión. Y el pecado que es general y que tiene todos los hombres. Respecto de cada uno de los pecados, David tiene una petición. Cada uno de los pecados. Él dice: borra mis rebeliones. Sí soy propenso a hacer lo que tú no quieres. Sí me rebelo. Señor, lo reconozco, es mi pecado y nadie me impulsó a esto. Te ruego, borra mis rebeliones. Bórralas. Es como decirle: borra una deuda acumulada. Quítalo, que no sea más carga para mí. Bórralo. Es muy importante esto, porque las rebeliones de nosotros han sido constantes, día con día, semana tras semana, mes con mes. Seguimos en rebelión con Dios cuando desobedecemos su palabra, esa palabra escrita.
su voluntad. Y David vino conociendo a Dios y cómo era Dios, diciéndole: Señor, borra mis rebeliones, bórralas, que no aparezcan más. Y cuando el Señor, desde luego, borra las rebeliones, borra el pecado del hombre, borra esa transgresión, lo que hace el Señor es que al borrarla no la vuelve a traer a cuentas. Ahora, decimos nosotros, Dios olvida el pecado de nosotros. En realidad no lo olvida, porque Dios no puede olvidar nada. Pero lo que sí hace el Señor es que no lo trae a cuenta de nuevo. Porque si ya confesé, y ya le dije, borra mis rebeliones, y el Señor me perdonó, el Señor no va a decir: ay, otra vez, ¿te acuerdas que el año pasado hiciste esto y lo demás allá? No lo trae a cuenta. Nosotros sí. Nosotros los hombres sí lo traemos a cuenta. La esposa nos hace algo y me perdona: sí, mi amor, no te preocupes, te perdono. La semana siguiente: acuérdate que la semana pasada me hiciste y no sé qué. No se borra. Lo utilizamos, lo manejamos, lo traemos a cuenta dentro de la misma iglesia. ¿Cómo vamos a perdonar a este hermano si el año pasado, hace 10 años, cometió este otro pecado? Sí lo confesó, sí lo perdonamos, pero hay que tener cuidado con él. Borrar es olvidar, es no traerlo a cuentas. No traerlo a cuenta. El Señor no nos trae a cuenta nuestro pecado. No lo trae a cuenta. Y entonces David está diciendo: borra mis rebeliones. ¿Sabe qué? El Señor no trajo a cuenta nuevamente su pecado. No vemos en la Biblia más adelante en la historia de David algún momento en donde el Señor haya dicho: ay, David, mira, otra vez, no habías adulterado con Betsabé y habías matado a Urías, mira nada más, otra vez. No lo hizo. La comunión de David con Dios se restableció y el Señor borró su rebelión. Borra mis rebeliones. Pero además dice: lávame más y más de mi maldad. Acuérdese que la maldad, comenté, al ser albergada en el corazón del hombre, y es lo que produce la comisión del pecado. Pero la palabra en el idioma original, leyendo un poco sobre esto, tiene que ver lavar por fricción o con fricción, con fuerza. Y recuerdo cuando yo era pequeño, tengo 3 hermanos menores y puedo recordar todavía que en aquel tiempo no se usaban pañales desechables, no había. Hoy no sé si son una bendición o no, pero antes no había. Y era de tela. Y yo veía a mi mamá lavando pañales. Entonces no sé cómo se llama esta cosa, una batea ahí en los patios de las casas con ciertos bordecitos. Y yo veía a mi mamá ahí arrastrando la tela del pañal, ¿no es cierto? Y si algunos de ustedes se acordarán de esto. Y lavaba, ¿no? Y lavaba los trapos de cocina, y la sábana, todo lavaba ahí mi mamá con unos jabonzotes y estaba lavando y lavando y lavando. Y mi mamá se preocupaba mucho en lavar y que no quedara ni una sola manchita para que quedara completamente limpio. Lo enjuagaba, lo exprimía y lo colgaba al sol, porque tampoco había secadoras como hoy día. Entonces era un proceso muy interesante, pero lavaba así, lastimando a la tela, yo digo. Y frotaba la tela sobre la batea, y entonces estaba ahí, lave. Quedaban incluso sus manos un poco lastimadas por esto. Y lavaba, y ahí estaba, más y más, hasta quitar la última mancha. Un poco esta expresión de lávame más y más de mi maldad tiene que ver con esta fricción, con este lávame, tállame casi, ¿no? Sacúdeme de tal manera que mi maldad se aleje de mi corazón. Y vamos, y vaya que si el Señor hace esta tarea con nosotros. El Señor trata con la iglesia, trata con el creyente y nos lava. Y además la expresión lávame más y más es una expresión que habla de constancia. Ahorita lávame, mañana lávame, pasado también, y cuando vuelva a cometer pecado, y a cada momento está lavándome. Y el Señor nos va lavando, pero no nos lava nada más diciéndonos: ay, hijo, no vuelvas a pecar. Lo que hace el Señor con nosotros es que nos deja pasar las consecuencias de nuestro pecado para aprender. Una señorita se embaraza antes de casarse y le dice: Señor, lávame de pecado. Sí, pero la consecuencia está 9 meses. Pero perdona. Pero da otra oportunidad. Pero nos está lavando, nos está friccionando, está puliendo nuestra vida espiritual. Y el Señor va tratando con nosotros, amado hermano David. A pesar de que el Señor le perdonó, porque lo narra en el capítulo 32 de los Salmos, a pesar de que el Señor lo perdonó, las consecuencias del pecado de David fueron muy, muy fuertes. El bebé producto de ese adulterio nació y murió. Sabemos que hubo una rebelión de su hijo Absalón contra él, y finalmente Absalón muere en manos de su ejército.
Lo llora mucho: Absalón, hijo mío, Absalón. Sabemos que el reino a la postre se va a dividir. Entendemos que las consecuencias del pecado de David le van a acarrear grandes conflictos, pero necesarios para la vida espiritual de David. Lávame más y más de mi maldad. Hermanos, si nosotros confesamos el pecado, podemos pedirle al Señor que nos perdone, y nos va a perdonar, aun y cuando la consecuencia de nuestro pecado seguro la vamos a tener que asumir, seguro. Pero David decía: lávame más y más, no dejes de hacerlo, y seré blanco como la nieve, dice más adelante. Porque al fin y al cabo, lo que hemos dicho en el pasado, lo que decimos ahora, necesitamos nosotros como iglesia entender que venimos al Señor en confesión, asumiendo nuestro propio pecado, pidiéndole al Señor que borre nuestras rebeliones, que no las traiga a cuenta, suplicándole que nos esté purificando y limpiando constantemente para que seamos más blancos que la nieve y presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Lávame más y más de mi maldad es tan importante que para nosotros dejarnos ser lavados por el Señor, aunque no nos parezca, aunque nos cause escozor, aunque parezca que nos están llamando fuertemente la atención, hermano, si Dios le ofende, déjese ofender por Dios. Tanto le ha ofendido usted, tanto que una vez que le ofenda, no se sienta digno. Deje que Dios le ofenda un poco y que le lave más y más de su maldad, y como dice él, y que le limpie de su pecado, de nuestro pecado, el suyo y el mío, del pecado de todos nosotros. Así que ya tenemos dos cosas importantes. Una es reconocer nuestra propia responsabilidad en el pecado cometido, y lo otro es pedirle a Él que borre las rebeliones, que nos lave de nuestra maldad más y más, y que nos limpie de nuestro pecado. ¿Sabe qué va a resultar de esto? El perdón de nuestros pecados. Porque el Salmo 32, que es paralelo a este, es cuando él se entiende perdonado y lo escribe. Salmo maravilloso, el 32, dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Déjeme decirle para terminar: el Señor no solamente perdona mi pecado cometido, sino que además perdona la intención con que lo hicimos. Porque dice: perdonaste la maldad de mi pecado, con la intención con que lo hice. Constantemente oramos en confesión así. A veces oramos: Señor, perdóname porque mentí. Está bien, pero ¿con qué intención lo hiciste? Pero quizá quisiéramos que llegar al punto de pedirle al Señor también: Señor, perdona la intención con que lo hice. Eso que me motivó a mentir, eso que me motivó a adulterar, eso que me motivó a emborracharme, eso que me motivó a drogarme, eso que me motivó a mentir o a codiciar o a hablar mal de alguien. Esa motivación que hay en el corazón, perdónamela también. Lávame más y más de mi maldad. Porque todo nace del corazón del hombre. De tal forma que entonces David no solamente fue consciente de que Dios le perdonó la comisión de su pecado, sino que también le perdonó la maldad, la intención con que él había pecado. Amados hermanos, tuvimos dos sermones muy duros las semanas pasadas. Algunos seguro reflexionaron sobre esto. Pero hoy tenemos Santa Cena y nos viene bien saber que cada uno de nosotros nos tenemos que responsabilizar de nuestro propio pecado sin culpar a nadie. Nos viene bien pedirle al Señor que borre nuestras rebeliones, que nos lave más y más de nuestra maldad y que nos limpie de nuestro pecado, con un corazón contrito y humillado. Porque de esa manera entonces nosotros sabemos que el Señor creará en nosotros un corazón limpio y renovará un espíritu recto dentro de nosotros. Así, en ese espíritu de confesión y de humildad delante del Señor,
debemos venir hoy a la Santa Cena. Oramos. Dios, pues David es un personaje maravilloso, pero pecador como nosotros. Y a través de su pecado nos ha mostrado cuál vulnerable es el hombre, el regenerado, el hombre creyente, la mujer creyente. Señor, podemos caer en pecado. Todos nosotros lo hemos hecho. Pero, Señor, queremos decirte que ha sido por culpa de cada uno de nosotros. No podemos culpar a nadie más. Hemos sido responsables. Nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestro pecado, nuestras transgresiones a tu ley. Te hemos ofendido a ti, solamente a ti, y solo nosotros. Así que personalmente venimos ante ti. Señor, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Señor, tú perdonas nuestro pecado y la maldad de nuestro pecado. Gracias, porque ahora que venimos a la Santa Cena, podemos tener este encuentro de reconsagración contigo para seguir creciendo, Señor, en santidad, sin la cual nadie te podrá ver. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.